Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Leyendo Historias Paranormales de Reddit. Este es el tercer vídeo de Leyendo Historias de Reddit por aquí, por YouTube. Creo que hace como un año que no hacía vídeos de esta sección, pero para este mes de octubre voy a hacer una todas las semanas, como vídeos extra. Antes de empezar con las historias, voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok. También si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, leo vuestras historias paranormales o historias paranormales de Reddit, etc. Suscríbete al canal y déjame un me gusta. He recopilado 20 historias de experiencias paranormales de gente que ha vivido en casas embrujadas. También, para quien no lo sepa, también hago vídeos de leyendo historias paranormales de mis seguidores y voy a aprovechar estos vídeos para dejar mi correo por aquí. Si quieres que tu historia salga en uno de mis vídeos, envíamela a este correo. Y ahora ya empecemos a leer historias de Reddit de personas que han vivido en casas embrujadas. La primera historia dice: nos mudamos de Estados Unidos al Reino Unido y nuestros padres compraron una casa vieja y destartalada. Todavía tenía tuberías de plomo para el agua, una pesadilla en sí misma. Mientras vivíamos allí, continuaron las obras de la casa. Empezamos a ver luces brillantes en las esquinas de las habitaciones por las noches, pisadas en las tablas del suelo. La casa tenía moqueta. Yo tenía unos 6 años y empecé a despertarme por la noche con una niña que bailaba para mí sobre la cómoda. Estaba aterrorizada. Mi madre se lo tomaba todo como un sueño. Los obreros se quejaban de cosas extrañas, como herramientas que se movían y una extraña sensación de ser observados. Después de un año, una amiga de mi hermana mayor se quedó a dormir. Despertó a toda la casa gritando, diciendo que una niña había estado en su habitación. Al parecer la había sacado de la cama. La amiga abandonó la casa y se negó a volver. Mi madre decidió que tenía que hacer algo al respecto y pidió consejo. Le sugirieron a mi madre y a toda la familia que tratáramos a las presencias como parte de la familia. Así que cuando llegábamos a casa gritábamos: «Hola, estamos en casa, ¿habéis tenido un buen día?». Con el tiempo la casa se asentó y no tuvimos más problemas. También descubrimos que una niña murió en esa misma casa por asma. Mis padres siguen viviendo allí y ahora es un lugar muy acogedor. La segunda historia dice: vivo en una casa construida en 1800. Uno de los anteriores propietarios tenía 2 hijos que se suicidaron. Pasan muchas cosas raras. Los animales, perro y loros, se despiertan de sus siestas y siguen algo con la cabeza, igual que me seguirían a mí si ando por allí. Además, antes de cambiar de habitación en la casa, mi hermano tenía una habitación y se negaba a dormir allí porque oía voces. Durmió con mis padres hasta el día que le dieron mi antigua habitación y desde entonces ha dormido en esa habitación sin problemas. También hay un piso entero que no usamos y yo duermo en el ático. Y paso por ese piso que no usamos para llegar al ático. Tengo una luz activada por movimiento allí que se enciende cuando voy por las escaleras a ese piso que no se usa. Y esa luz se enciende en mitad de la noche mientras nadie camina por debajo del detector de movimiento. Además, en la casa hay puntos fríos. La siguiente historia dice: vivía en una casa que parecía estar embrujada por dobles, o sea, doppelgangers. Todos los sucesos que ocurrían nunca tenían que ver con alguna figura misteriosa, sino con una persona conocida que estaba en un lugar donde no debería haber estado. He aquí algunos ejemplos. Yo era un adolescente en ese momento y estaba enviando mensajes instantáneos a mi novia en ese momento con mi webcam encendida. Tenía el visor levantado para poder verme en la webcam. Detrás de mí estaban las escaleras, a la izquierda de la vista de la cámara, y la entrada al salón a la derecha de la vista de la cámara. Mi hermana pequeña solía quedarse dormida todas las noches en el sofá frente al televisor y subía a la cama en mitad de la noche. En un momento dado vi a mi hermana salir del salón y subir las escaleras. Lo que me pareció extraño fue que no oí nada. Era una casa victoriana antigua, así que el suelo de madera y las escaleras hacían mucho ruido. Sin decirle nada a mi novia me levanté, miré hacia el salón y vi a mi hermana desmayada en el sofá. Volví a sentarme y le pregunté a mi novia si había visto algo en mi cámara. Ella dijo: «Sí, acabo de ver a tu hermana subir las escaleras». Mi familia se estaba preparando para ir a algún sitio. Otro día, yo estaba sentado en el coche con mi madre y estábamos esperando a mi hermana que todavía estaba en la casa.
Después de un rato ella sale y se mete en el coche y me mira como diciendo ¿qué? Le pregunto qué le pasa y me dice que justo antes de salir de casa pensó que yo seguía dentro y me gritó que nos íbamos, y al parecer yo le grité de vuelta vale, bajo en un minuto. Otro día mi madre se despertó con alguien golpeando su pie y ella dijo que alguien estaba de pie al final de su cama, que se desvaneció después de un par de segundos y dijo que se parecía mucho a mí. Yo tuve un encuentro en el que me desperté y sentí como si alguien estuviera debajo de mis sábanas tumbado contra mí. Cuando dije algo mi manta se desinfló visiblemente y ya no sentí nada. Incluyo esto con doppelgangers porque aunque no vi lo que sentí debajo de la manta, yacía como si mi novia se hubiera tumbado contra mí. La siguiente historia es una historia que responde a la anterior y dice: a mi abuelo le ocurrió algo muy parecido. Estaba en la cama leyendo antes de irse a dormir y vio a mi abuela, su mujer, pasar por delante del dormitorio en camisón. Le pareció raro porque ella nunca llevaba camisón. Un par de minutos después entró en la habitación por el mismo lado del pasillo por el que había pasado antes y se metió en la cama. Él le preguntó por qué se había puesto esa ropa y no el camisón justo antes de acostarse, o sea, porque se cambió, y ella respondió: cariño, no llevo camisones. La otra historia que me contó fue la de un ordenador que tenían en medio de una gran mesa circular en el sótano. Oyeron un gran estruendo procedente del sótano y naturalmente bajaron corriendo a comprobarlo. El ordenador estaba en el suelo, roto. Hasta el día de hoy insisten que no pudo caerse solo ya que estaba en medio de la mesa. La quinta historia también responde a estos y dice: mi mujer afirma que también tuvo un suceso de un doble con su hermano. Dice que estaba enfadada con él porque no sacaba a pasear al perro, así que lo estaba sacando ella cuando se lo encontró abajo, en el vestíbulo del edificio, y estaba con un amigo al que no conocía. Su hermano le pidió las llaves de casa y ella le dijo que no porque estaba enfadada con él. Él le dice que tiene sed y ella se marcha. Cuando vuelve a casa, él no está. Nada más entrar recibe una llamada del hospital. Su hermano estaba sufriendo un ataque de asma y querían que fuera a hacerle compañía. Lo que más la asusta es pensar qué habría pasado si le hubiera dado las llaves. La siguiente historia dice: una señora a la que se le murieron dos maridos en la misma casa. Esa es la casa que mi padre decidió comprar. El primero se colgó de las vigas en el garaje y el segundo enfermó y murió en su cama en el sótano. Yo vivía en la habitación del sótano y a menudo sentía que me vigilaban todo el tiempo. La habitación del sótano tiene un trastero secreto detrás de una estantería con pestillo. Siempre me despertaba y encontraba la puerta abierta de par en par. Ocurría tan a menudo que me despertaba con frío y de forma rutinaria iba a cerrar y a atracar el pestillo de la puerta en mitad de la noche. Durante mucho tiempo pensé que eran mi padre o mi hermanastro los que se metían conmigo, pero no era así. Mi hermanastro ocupa ahora esa habitación y dice que le siguen pasando cosas e incluso la ha visto abrirse sola la puerta. No hay rejillas de ventilación ni nada así que descarto el viento. También en el garaje siempre veo la luz que viene de debajo de la puerta a través de la grieta solo para abrir la puerta y ver que está totalmente oscura. He oído sonidos procedentes del garaje y he encontrado hojas de sierra golpeándose y girando ligeramente en su lugar en la pared de almacenamiento. No pensé nada al principio, pero cuando encuentras cosas moviéndose, en más de una ocasión te hace mirar por encima del hombro las vigas y preguntarte cosas. La siguiente historia dice: cuando tenía unos 9 o 10 años, recuerdo despertarme y ver una gran sombra a los pies de mi cama. Por aquel entonces vivía con mi padre, que tiene una casa adosada muy grande de 5 plantas. De vez en cuando ocurrían cosas inexplicables, como pasos cuando no había nadie o voces. La noche que ocurrió esto estábamos solos en casa, mi padre y yo. Mi hermana se estaba quedando con mi madre en ese momento. Me desperté y me di cuenta de que la puerta de mi habitación estaba abierta de par en par. Normalmente duermo con ella cerrada. Entonces me di cuenta de una gran figura de unos 2 metros de altura que me observaba desde el extremo de la cama. Cuando la figura se fijó en mí, pareció fundirse con el suelo y la puerta de mi habitación se cerró de golpe. Al día siguiente le pregunté a mi padre si había estado en mi habitación y negó tener conocimiento de lo sucedido. No es el tipo de persona a la que le gusten las bromas. La siguiente historia dice: lo más cerca que he estado de una casa encantada es una habitación encantada. Yo solía dormir en el segundo piso, el de abajo era el primero, y mi hermana en el ático. Ella solía tener parálisis del sueño a menudo. Luego se mudó y ahora yo tengo su antigua habitación. Ella ya no tiene parálisis del sueño, pero yo sí.
La siguiente dice: en mi caso, solía manifestarse en forma de una persona de humo negro en la esquina de mi habitación, mezclada con una sensación extrema de terror. Sin embargo, algunas veces mi hijo de 4 años dormía a mi lado en la cama y en varias ocasiones vi lo que parecía un Deathclaw hecho de humo con ojos rojos brillantes de pie sobre mi hijo en la cama, listo para atacar. Lo veía, saltaba de mi profundo sueño y me echaba encima de él para protegerlo. Cuando me despertaba me daba cuenta de que estaba tumbada encima de mi hijo y para asegurarme de que estaba bien le despertaba. Después de la tercera vez dejé de dejarle dormir en la cama conmigo porque me di cuenta de que probablemente yo era más peligrosa para él que una garra de la muerte imaginario. La siguiente dice: se dice que la casa de mi tío, en una parte muy oriental de Nueva York, estaba embrujada porque la familia que la poseía en el siglo XIX decidió no dársela al mozo de cuadras y la vendió en su lugar. Se decía que él y la criada habían embrujado el lugar. Siempre bromeábamos diciendo que se oía gente o cosas moviéndose por la noche, pero como la casa es tan antigua nos lo tomábamos a broma. Una noche una amiga de mi tío y su hermana se quedaron a dormir en la casa, y al despertarse la amiga vio a una criada bajando toallas por las escaleras. Volvió a ver a la criada bajando lo que parecía una percoladora. Le impresionó mucho que mi tío contratara personal. Es neurólogo en Nueva York, así que tenía la costumbre de gastar un poco más. Volvió a la cama y se despertó más tarde abajo para ver a mi tío y a su amigo charlando. Ella le preguntó a dónde había ido la criada y pensó que estaba preparando el desayuno. Mi tío no tenía ni idea de qué estaba hablando y le preguntó que qué aspecto tenía. La hermana se lo explicó y él se echó a reír. La acompañó al salón y señaló una vieja foto. Ella dijo que era esa mujer. Y mi tío respondió: sí, lleva muerta unos 100 años. La siguiente dice: mis abuelos también tienen un fantasma muy útil. Su casa se construyó en la década de 1860 y viven en ella desde finales de los 60. A lo largo de los años, varios miembros de la familia han oído que la aspiradora se encendía sola y que la ropa y las toallas que se caían al suelo antes de acostarse aparecían dobladas y colocadas a los pies de la cama por la mañana. Un día, en un arrebato de procrastinación, busqué todas las menciones a su dirección en los archivos de los periódicos en línea de su ciudad y descubrí que la familia que construyó esa casa tenía una hija que creció allí, nunca se casó y cuidó de su padre viudo hasta que más tarde murió de vejez. Así que me imagino que el fantasma servicial es solo la hija que sigue cuidando de la gente como lo hizo durante toda su vida. La siguiente dice: vivía solo en una casa grande, 6 habitaciones, 4 baños, sótano, etc. Estaba allí por una prima de contratación y para cuidar de la casa de mi jefe, que vivía fuera del estado pero era el propietario. Una de esas situaciones en las que todos salimos ganando. Los 2 primeros meses fueron bien, pero cuando llegó el invierno empecé a oír cosas que venían del segundo piso. Yo vivía casi exclusivamente en el primero, o sea, pasaba todo el tiempo allí. Empezó con pequeños golpes y estruendos que venían de arriba, donde tenía el ordenador, y fueron progresando hasta que empecé a oír pasos que iban y venían por el segundo piso. Había subido al segundo piso de vez en cuando y sabía que había zonas inacabadas. Siempre me llamó la atención un lugar, una habitación sin terminar, que era una especie de vestidor para uno de los dormitorios de arriba. Estaba unido al ático, completamente sin luz. Estaba abierto cuando subí a investigar los ruidos. Cerré la puerta con llave. 2 noches después, más ruidos. Pasos desde la habitación sin terminar hasta el baño y luego no se oía nada. Lo peor, la puerta. La puerta que conducía a la habitación sin terminar no permanecía cerrada o bloqueada. Lo intenté todo. Finalmente empujé la cama contra la puerta para evitar que se abriera. Eso pareció funcionar. Pasaron unos meses sin que la puerta se abriera, pero luego de nuevo siempre la encontraba abierta. La siguiente historia dice: una noche cuando tenía unos 12 años me estaba durmiendo y oí claramente la risa de un bebé durante 2 segundos. Supuse que eran imaginaciones mías y me fui a dormir. A la mañana siguiente mi hermana dijo que la había despertado el llanto de un bebé. No creo en los fantasmas, pero nunca he podido explicarme esto. La historia número 14 dice: viví en una vieja casa encantada en la universidad. Las cosas se pusieron tan raras que todos se mudaron excepto yo y un compañero de cuarto. Me desperté a las 3 de la mañana una noche porque la puerta de mi compañero se abría y cerraba de golpe. Desde la cama le grité que parara, pero me di cuenta de que era la única que estaba en casa ese fin de semana. En cuanto grité, el portazo cesó, pero cosas que él tenía colgadas en la puerta empezaron a balancearse perfectamente, aunque con violencia, contra el marco de la puerta. Durante media hora, mientras yo me debatía entre hacer saltar el aparato de aire acondicionado y tirarme por la ventana.
Me tumbé en posición fetal en la cama hasta que paró. Otra noche me desperté a las 3 de la mañana, sola otra vez, oyendo la Nintendo en el porche de atrás a todo volumen. Me imaginé que un niño borracho había entrado y se había puesto a jugar. Cogí un bate y me dirigí hacia la puerta trasera de la casa mientras la música sonaba cada vez más fuerte. En cuanto abrí la puerta se hizo el silencio total. Eso sí, estaba lo suficientemente alto como para despertarme. Otra vez invité a mis amigos y les dije que la casa estaba encantada. Nadie me creyó, así que le pedí al fantasma que hiciera algo para demostrar que estaba allí. En cuanto se lo pedí, todas las luces de la casa empezaron a parpadear durante 1 minuto seguido. Esto fue a mitad del día, todos lo presenciaron. Casi todos los que se quedaron en mi casa tuvieron parálisis del sueño al menos una vez. Cada vez que pasaba algo espeluznante, la casa olía a perfume de vieja, floral y fuerte. Esta casa tenía una puerta empotrada en el suelo que daba al sótano. Siempre la tapábamos con una alfombra para que nadie supiera que estaba ahí. Constantemente desaparecían cosas de la casa y luego aparecían en el sótano. Una vez mientras jugaba videojuegos a altas horas de la noche, vi una especie de niebla que salía de la cocina y se dirigía al cuarto de baño. El baño tenía una trampilla que conducía al ático. Ahí es donde pensábamos que el fantasma de la anciana solía pasar el rato. El compañero de cuarto se levantó tarde, fue a cerrar las puertas y apagar las luces. Cuando le dio la espalda a la habitación y se dirigió a la puerta, alguien le sopló al oído. Pensó que era yo. Se dio la vuelta, se meó encima y corrió hasta su habitación. Tenía demasiado miedo para salir y apagar las luces y la televisión. También escuchamos golpes fuertes en el ático a todas horas. Para estar tranquilos nos decíamos que debían haberse metido ardillas. Había voces que nos despertaban en mitad de la noche. Pasé muchas mañanas en el porche esperando a que saliera el sol para volver a entrar en la casa. Casualmente años después tuve un amigo que alquiló al mismo casero, misma ciudad, diferente casa. Y él y todos sus compañeros de piso se mudaron porque esa casa también estaba embrujada. No me pareció demasiado raro hasta que me contó que cuando ocurrían todas las cosas raras, iban acompañadas de perfume de señora mayor, florido y apestoso. Además, mucha gente tuvo parálisis del sueño en esa casa también. Una vez me mudé, nunca más volví a tener parálisis del sueño. La siguiente historia dice: crecí con un gato que se llamaba Boots, que era 1 año menor que yo. Boots solo estaba motivado por la comida y pasó sus últimos años durmiendo en la cama de mis padres hasta que alguien llegaba a casa. Entonces saltaba de la casa con un zuk-zuk de sus patas delanteras y traseras golpeando el suelo, y corría hacia su cuenco de comida para mendigar. Tuvieron que sacrificarlo cuando yo tenía 18 años. Mis padres se mudaron de la casa de mi infancia durante mi primer año de universidad. Volví varias veces antes de que se vendiera. Cada vez estaba seguro de sentir la presencia del gato. Dudaba en dar un paso porque estaba seguro de que un gato había pasado por debajo de mis piernas. Además, al entrar siempre se oía un ruido como de botas saltando para pedir comida. Mi madre y yo volvimos el último día que mi familia estaría en esa casa y le conté por el camino lo que había vivido. Para mi sorpresa, ella tuvo exactamente la misma sensación. Cuando entramos en la casa se escuchó tuk-tuk. Intercambiamos miradas de sorpresa y confirmamos que ambos lo habíamos oído. Me fui y me senté en mi habitación vacía mientras mi madre recogía las últimas cosas, y mientras tenía los ojos cerrados tuvo que obligarme a no acariciar a un gato que sentía que se me acercaba, porque sabía lógicamente que en realidad no estaba allí. Antes de irnos nos quedamos en el pasillo fuera de la habitación de mis padres, nos abrazamos y lloramos, despidiéndonos de mi primer hogar. Le dije que creía que Boots seguía por allí y le sugerí que nos lleváramos su espíritu a la nueva casa. Ella estuvo de acuerdo y gritó «Bootsy», y desde la habitación de mis padres se escuchó «tuk-tuk». Ambos lo oímos. No creo que viniera con nosotros, nunca le gustaron los paseos en coche, pero espero que los dueños desde nosotros hayan disfrutado de su gatito fantasma. La siguiente historia dice: mi suegro murió antes de que naciera mi hijo, así que nunca lo conoció. Cuando nos mudamos a nuestra nueva casa, mi hijo solía reírse solo en mitad de la noche. No pasa nada, los niños juegan con cualquier cosa. Pero un día, por fin estábamos poniendo fotos en casa, y cuando puse la foto de mi suegro, me dijo: «Mami, ¿por qué tienes una foto del hombre que viene a jugar conmigo por la noche?» Y él nunca había visto una foto de mi suegro. La siguiente historia dice: antes vivía en una vieja casa grande de 5 habitaciones con otras 6 personas. Mi pareja y yo compartíamos una de las habitaciones. Cuando tenía 20 años vi a un desconocido en mi habitación. No era exactamente visible, pero de alguna manera sabía que estaba justo ahí, en la esquina de la habitación. Mi pareja estaba a mi lado durmiendo. Mientras tenía los ojos abiertos, sabía que estaba allí. Así que cerré los ojos, intenté desear que desapareciera. Abrí los ojos y ahora estaba al lado de la cama mirándome.
Volví a cerrar los ojos y de repente sentí alivio, abrí los ojos y ya no había nada. Volví a verlo en las escaleras, esta vez fue solo un instante y luego desapareció. La penúltima historia dice: crecí en una casa enorme del siglo XVII. Hoy ha sido completamente remodelada por dentro, a día de hoy, pero cuando nosotros vivíamos allí aún conservaba su hermoso estilo antiguo con obras de arte, salón de baile, salones con suelo de mármol, estatuas. Durante los 9 años que viví allí descubrí las siguientes cosas. Una vez fue un burdel, una vez fue un hospital para enfermos con peste, fue un hospital normal, fue un depósito de cadáveres. Y hubo 3 familias en las que se produjeron múltiples asesinatos viviendo en esa casa. Aquí están mis relatos de cuando crecí allí. De niño veía muchas sombras, oía muchos ruidos raros, lo normal. Mi hermana que vivía en el 3er piso bajaba mucho a mi habitación por la noche para mirarme, sonámbula, y a veces dormía en mi habitación y se olvidaba de ello a la noche siguiente. Las puertas crujían y se abrían y cerraban sobre sí mismas muchas veces, lo que puede ocurrir en una casa vieja debido a las corrientes de aire. Ahora, todo esto son cosas que cualquier niño puede imaginar debido al estado sugestivo que una casa vieja puede dar a una persona, nada realmente aterrador. Aunque también había una alarma que sonaba mucho durante la noche. Una vez mis padres estaban en China por negocios, mis hermanos y yo dormíamos en otros sitios porque mis padres estaban fuera mucho tiempo. Tenía que ir al entrenamiento de hockey, pero se me había olvidado algo, así que mi amigo y yo fuimos a buscarlo. La casa estaba sumida en la oscuridad y el silencio. Cuando salimos de mi habitación oímos pasos en el ático. 2 de mis hermanos tenían sus dormitorios allí, así que pensé que uno de ellos estaría en la casa. Les grité, lo que hizo que los pasos se detuvieran. Al cabo de 5 segundos oímos los pasos acercarse a las escaleras y pisar los viejos escalones de madera que crujían. Un paso cada vez. Sentí un peso que pisaba delante de mí. Muy extraño, pero no vi nada. Sin embargo, teníamos 12 años, así que salimos pitando de allí. Afuera mi amigo tuvo una crisis nerviosa total porque vio una cara, forma espeluznante que le pareció un alien. Nunca volvió a poner un pie en mi casa. Lo atribuyo a lo espeluznante de la casa, pero esa noche con mi amigo todavía me da escalofríos. Y la última historia del vídeo de hoy dice: yo viví en uno cuando era adolescente, en un lugar embrujado, junto con mis padres. Me vienen a la mente varios sucesos. Estábamos remodelando una vieja granja y llevábamos allí un par de meses antes de presenciar nada. Un día estaba debajo de mi camión que se sostenía solo con un gato, estúpido lo sé. Estaba trabajando en él sin ninguna buena razón para salir en ese momento. De repente me sentí abrumado por la necesidad de salir de debajo del camión. Nada más salir el camión cayó al suelo. El gato se había resbalado. Mi padre se asustó y pensó que yo estaba debajo. Cuando mi madre llegó a casa se lo comentamos y se puso a llorar sollozando bastante fuerte. Resulta que el dueño anterior murió en la entrada debajo de un vehículo en ese mismo lugar. A menudo veía sombras que se movían y extrañamente oía música procedente de la zona de arriba. Las ventanas de la antigua casa estaban calafateadas y los mirlos solían quedar atrapados entre los cristales. Acabamos cambiando todas las ventanas, pero tuvimos que romper 3 cristales interiores para sacarlos. Una de las cosas más inquietantes ocurrió cuando mi madre estaba preparando el desayuno. Se dio la vuelta para coger algo del armario y cuando se volvió, todos los tenedores que había colocado estaban doblados hacia arriba. Y con esta se finaliza el vídeo de hoy. Al final han sido 19 historias, me parece, porque me he dado cuenta de que en realidad tenía 19. Dejadme en comentarios si os gustarían más vídeos así de leyendo historias paranormales de Reddit, de temas específicos como este de casas embrujadas. Lo haré de todos modos durante este mes de octubre, pero si os gustan obviamente lo seguiré haciendo. Y bueno, esto es todo por hoy. También podéis compartir en comentarios vuestras historias parecidas de casas embrujadas, si alguien ha estado viviendo en una casa embrujada. No olvidéis seguirme en mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, suscríbete al canal y déjame un me gusta si te ha gustado el vídeo. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!